muchas gracias. Para mí es un placer presentar a Santiago. Y bueno, Santiago, Gracias. dale. No, es que me ha dado miedo escénico, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Paul, es la presentación más rápida que me ha tocado presenciar. Eh, Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran placer estar por primera vez en el bello Perú. A pesar de que no había estado aquí yo antes, la historia de mi familia, mi historia, se entrelaza de maneras curiosas con la historia peruana. Perú, al igual que México, de donde soy yo, recibió a principios del siglo XX una gran oleada de inmigrantes japoneses que llegaron a América Latina, especialmente a Perú, Brasil, México. Y mi familia y yo somos producto de la mezcla de culturas que resultó de esta oleada de inmigración japonesa a América Latina. Tengo además un amor especial por Perú, por su comida, su gastronomía, desde mi perspectiva la mejor comida del mundo. Los ceviches, los tiraditos, el ají de gallina, el lomo saltado, la chicha morada, están entre, nada más de decirlo se me hace agua la boca. Pero en fin, sé que no tengo mucho tiempo, así que voy a comenzar a lo que nos convoca aquí. Y quiero empezar con nada más ofrecer mi cuenta de correo electrónico, no la cuenta de correo electrónico, esperen, es la cuenta de Twitter. Voy a hablar sobre el aprendizaje profundo y el futuro de la colaboración profesional. Qué chistoso, esta es otra. Ok. Muy bien. Bueno, espero que estas sean las diapositivas que tengo preparadas para el día de hoy. Pero esta es mi cuenta de Twitter. Para aquellos de ustedes que quieran seguir, utilicen esta plataforma para reaccionar, para ofrecer algunas ideas, para reaccionar, para compartir algunas de las ideas que voy a presentar aquí el día de hoy. Y para empezar quiero traer a colación y traer a nuestros corazones una pregunta que creo que tenemos que hacernos todos los que estamos involucrados en la educación. Y la pregunta es: ¿educar para qué? Yo tengo dos niños pequeños, uno de 2 años, uno de 6 años. De hecho, el día de hoy empiezan la escuela, uno la guardería, el otro la escuela primaria. Y como padre de 2 niños pequeños estoy muy preocupado por el estado actual del mundo. Creo que hemos llegado a un momento en el que no sabemos si vamos a sobrevivir como humanidad, no sabemos si va a ser posible sostener la vida en el planeta. Si uno piensa en el aumento en la magnitud, en la escala de los desastres naturales provocados por la actividad humana, si uno piensa en las posibilidades cada vez más tangibles de una guerra nuclear, si uno piensa en las grandes olas de inmigración, de desplazados que están huyendo de sus países escapando del hambre, escapando de la pobreza, de la violencia, de la guerra, y lo que ha surgido en respuesta a estas olas de migración en términos de maneras sumamente agresivas de discriminación, de intolerancia, digamos el machismo, la xenofobia, el racismo. Y si uno piensa, por ejemplo, en las predicciones que están haciendo algunos economistas sobre la desaparición en las próximas pocas décadas de la mayoría de los trabajos que conocemos, porque los van a tomar los robots y la inteligencia artificial, todas estas condiciones me hacen pensar que les estamos dejando a nuestros niños un mundo muy difícil, muy descompuesto, muy volátil, muy violento, muy impredecible. Y en estas circunstancias creo que es muy importante que nos preguntemos cuál es el mejor legado que podemos dejar para nuestras generaciones más jóvenes. No solo para que puedan sobrevivir el mundo, sino que puedan encontrar plenitud, para que puedan transformar el mundo para convertirse en un mejor lugar. Y creo yo que el mejor legado que podemos dejar para las nuevas generaciones, y esta es una idea con la que coinciden muchos, es la capacidad de aprender en profundidad. Aprender en profundidad. Nosotros no sabemos cuáles son los problemas, o más bien los problemas que están enfrentando y que van a enfrentar nuestros niños. Son problemas mucho más grandes y mucho más complejos que los problemas que nosotros sabemos cómo resolver y que nosotros hemos enfrentado. Y entonces lo mejor que podemos hacer por ellos es cultivar en ellos la capacidad de aprender lo que sea que van a tener que aprender en el futuro para enfrentar el mundo.
Aprender a aprender a profundidad, entonces, es el mejor legado que podemos dejar como educadores, como sistemas educativos a nuestros niños. Ahora, aquí viene uno de los problemas cruciales, y es que, mira qué interesante, sí. Estas son diapositivas distintas de las que tenía preparadas para el día de hoy. Sí. Así que posiblemente vamos a ir sin diapositivas. Este es el mejor legado que podemos dejar para nuestras futuras generaciones. Ahora, aquí viene el problema, y perdón, les voy a pedir entonces que estemos aquí porque las diapositivas son diferentes, pero aquí viene uno de los problemas centrales. Aprender en profundidad es algo que las escuelas no han sabido hacer muy bien. Y en ese sentido, aprender en profundidad es algo que las escuelas no han sabido hacer muy bien. Y déjenme decir a qué me refiero con esto. Las escuelas y los sistemas de educación masiva no fueron diseñados para fomentar el buen aprendizaje. Estos sistemas fueron diseñados con otras finalidades muy importantes. La finalidad histórica, las tres finalidades históricas del sistema escolar ha sido la custodia, ha sido el control y la distribución del mérito. Los sistemas de educación masiva se crearon en respuesta a la revolución industrial y las oleadas de inmigrantes del campo que empezaban a llegar a las ciudades para buscar trabajo en las fábricas. Y con estas oleadas de inmigración era necesario encontrar un lugar o diseñar una solución para cuidar de los niños mientras los padres trabajaban en las fábricas. Entonces era importante tener un espacio de custodia, digamos. Era importante encontrar mecanismos para garantizar la seguridad, el orden social y evitar el caos que podría haberse desatado con la llegada en masa rápida de grandes cantidades de personas a las ciudades. Y finalmente era también necesario tener un mecanismo de clasificación y de identificación de las nuevas generaciones, de los jóvenes, de los niños, que iban a ocupar cargos como jefes, como gerentes en las nuevas fábricas. Estas fueron las tres funciones que dieron nacimiento, que dieron origen a la escuela convencional como la conocemos. Ahora, en muchos sentidos, la escuela fue una invención extraordinaria que resolvió muchas de las necesidades que tenía entonces la sociedad. Y muchas de esas funciones es posible que las escuelas tengan que seguirlas cumpliendo. Ahora, el problema es que cuando se trata de pensar en el aprendizaje, en la capacidad de aprender en profundidad, las escuelas son una tecnología bastante poco eficaz. De hecho, lo que dirían muchos críticos de la escolarización es que si uno tuviera que inventar un espacio donde se destruye la creatividad, la imaginación, la curiosidad de los niños, uno inventaría la sala de clases convencional, ¿verdad? Un lugar donde uno está organizado con estudiantes de la misma edad, trabajando en sesiones de 50 minutos, en las que todos tienen que hacer al mismo tiempo las actividades que están desarrollando, que pide el maestro que hagan los estudiantes. De hecho, si yo le preguntara a alguno de ustedes que me dijera que identificara algo que saben hacer muy bien, algo en lo que ustedes o la gente que los conoce bien dicen que ustedes son muy buenos, y se les pidiera que pensaran en cómo es que lo aprendieron, cómo es que aprendieron a hacerlo, y si contrastan eso con lo que les pedimos a los niños que hagan en las escuelas, se van a dar cuenta que hay una contradicción muy importante. Y la contradicción es que lo que nosotros sabemos en nuestro corazón, sabemos y creemos que es sobre el buen aprendizaje, lo que nosotros sabemos y creemos sobre el buen aprendizaje es fundamentalmente distinto de lo que hacemos en las escuelas. Lo que creemos y sabemos sobre el buen aprendizaje es fundamentalmente distinto de lo que hacemos en las escuelas. Este es un problema que están enfrentando incluso los sistemas educativos que se consideran sistemas de alto rendimiento. Singapur, Japón, Canadá, Finlandia. Están empezando a darse cuenta que con sistemas educativos de alta calidad están llegando al límite. Como dice John Shao, un experto en educación, sobre todo en educación en China, lo que se ha considerado como alto rendimiento en los sistemas educativos alrededor del mundo es la buena implementación
del sistema escolar convencional, la buena implementación del viejo paradigma de la escuela. Pero, como decía, Singapur, Japón, Canadá están empezando a descubrir que están llegando ya al límite y que los sistemas que han formado para llegar a la cima en las pruebas internacionales, PISA, por ejemplo, estos sistemas que han creado ahora les están estorbando para poder cultivar el tipo de destrezas, de actitudes, de mentalidad que son necesarias para aprender en profundidad. Y esto entonces me lleva a una pregunta muy importante que debemos hacernos los educadores y en particular quienes estamos involucrados en la educación en América Latina. Y la pregunta es esta: ¿imitar o reinventar? Es decir, si lo que debemos hacer, muchísimas gracias, mágicamente han aparecido las diapositivas correctas. La pregunta entonces que quiero presentar para estimular nuestra reflexión es si nos corresponde, perdón, déjenme nada más ponerme al corriente con las diapositivas. Okay. Imitar o reinventar, es decir, nos corresponde tratar de emular a los sistemas que se han considerado sistemas de alto desempeño. El problema con imitar es que lo que vamos a lograr, si nos va bien, si seguimos al pie de la letra lo que han hecho los países que tienen los sistemas educativos escolares más fuertes, es que vamos a llegar a las mismas limitaciones a las que están llegando ahorita. La pregunta entonces es, ¿los imitamos o tratamos de reinventar nuestros sistemas de educación de modo que comiencen desde ya a cultivar las habilidades de aprendizaje profundo que necesitamos cultivar para darles a nuestros jóvenes la oportunidad de sobrevivir, de encontrar plenitud, de cambiar el mundo para bien? Por supuesto, hay mucho que podemos aprender de las llamadas economías avanzadas, sobre todo los sistemas que han encontrado la manera de hacer funcionar las reformas educativas sistémicas. Pero creo yo que tenemos que aprovechar esas lecciones al servicio de la reinvención, de la reimaginación de las escuelas y los sistemas educativos, de modo que su centro, desde el inicio, desde el punto de partida, es cultivar el aprendizaje en profundidad de nuestros estudiantes. Y para eso quiero ofrecer nada más unos ejemplos de algunas iniciativas que han empezado a surgir en el sur global y que nos ofrecen una ventana hacia lo que puede ser la educación del futuro, hacia lo que pueden ser los sistemas educativos del futuro. Uno de los ejemplos son las comunidades de aprendizaje o las redes de tutoría mexicanas, que lograron en un periodo de alrededor de 10 años transformar 9,000 escuelas públicas, las escuelas que servían a los estudiantes en las comunidades más marginadas del país, 9,000 escuelas públicas en comunidades de aprendizaje. Esta es una iniciativa que pudo mostrar que los estudiantes en las comunidades marginadas más alejadas podían empezar a tener niveles de logro mejores que la de los estudiantes en comunidades en condiciones de más privilegio. Eso se demostró, es posible en las comunidades más apartadas llevar educación que les permite a los estudiantes avanzar a un nivel más acelerado y rebasar los niveles de logro educativo de las escuelas en comunidades en condiciones de mayor privilegio. Otro ejemplo es Escuela Nueva en Colombia. Escuela Nueva surgió en los 70s como una iniciativa para llevar educación de calidad a las escuelas multigrado rurales a lo largo del país. Escuela Nueva también tiene un modelo de educación progresista centrada en el aprendizaje activo, colaborativo, tiene gobiernos estudiantiles que los estudiantes deciden, hay votaciones por parte de los estudiantes, ellos eligen a los miembros del consejo estudiantil y toman decisiones muy importantes de mucha consecuencia sobre la dirección de la escuela, cómo resolver conflictos al interior, etc. Tiene también elementos de aprendizaje de participación comunitaria. Escuela Nueva en los 90s había alcanzado 20,000 escuelas a lo largo de todo el país, 2/3 partes del total de las escuelas de la educación rural en Colombia. Y gracias a Escuela Nueva, para finales de los 90, los estudiantes en escuelas rurales de Colombia estaban teniendo niveles de logro mayores que los estudiantes de escuelas urbanas. Lo voy a decir otra vez. Los estudiantes en escuelas rurales en Colombia estaban teniendo mejores niveles de logro que los estudiantes de las ciudades. De nuevo, 20,000 escuelas, pedagogías centradas en el buen aprendizaje, escala, 20,000 escuelas. Y así como estos dos ejemplos de América Latina, hay otros ejemplos en el
llamado Sur Global, que nos ofrecen también algunas buenas ideas de lo que se puede hacer para el futuro. Una de esas iniciativas es el proyecto de aprendizaje activo en el estado de Tamil Nadu, en India, en el sur de India. Aquí también es una modalidad de aprendizaje activo. Los estudiantes dirigen su propio aprendizaje, se pueden mover con libertad a lo largo del aula, toman los materiales en el momento que los necesitan, cada uno tiene su tapetito individual para trabajar en el suelo, los maestros trabajan en el suelo con los estudiantes discutiendo ideas, discutiendo proyectos, y hay además pizarrones o pizarras a la altura de los niños que se extienden a lo largo del perímetro del salón, y los niños entonces pueden ir cuando necesitan a la pizarra para tratar soluciones, para intentar soluciones, para discutirlas con sus colegas, etc. Este modelo se llevó entre 2003 y 2010 a 37.000 escuelas gubernamentales del estado de Tamil Nadu. Esta es la totalidad de las escuelas del estado de Tamil Nadu, y también con resultados muy importantes en términos de logro escolar. Otro ejemplo, el programa de educación primaria no formal de Bangladesh, y uno más, las escuelas comunitarias de Egipto. Estos son algunos ejemplos de movimientos de transformación pedagógica que están centradas en el buen aprendizaje, en crear condiciones para el buen aprendizaje, que se están llevando a escala, que han llegado, la mayoría de ellas, a miles de escuelas al interior de sus sistemas educativos, pero quizá más importante, estas son iniciativas que están empezando a esbozar cómo pueden funcionar los sistemas educativos del futuro. Ahora, como yo decía anteriormente, es muy importante que aprendamos de las lecciones de los países o de los sistemas educativos de alto desempeño, tomamos esas lecciones y veamos cómo las podemos poner al servicio de reimaginar y reinventar los sistemas educativos en América Latina y en Perú en particular. Así que lo que quiero hacer brevemente es ofrecer algunas de esas lecciones que podemos tomar de los esfuerzos de reforma educativa que se han llevado a cabo durante las últimas 4 décadas. Y una de las mejores síntesis que existe a la fecha sobre por qué la mayoría de los esfuerzos de reforma fracasan y solo una minoría de ellos, un puñado de ellos tienen éxito, una de las mejores síntesis la ha desarrollado, voy a decir yo, el doctor Michael Fullan de la Universidad de Toronto en Canadá. He tenido yo la fortuna de trabajar con él por los últimos 5 años y él, de nuevo, ofrece una explicación que me parece muy clara sobre por qué la mayoría de los esfuerzos de reforma fracasan y por qué solo unas cuantas tienen éxito. Y la respuesta a esta pregunta la resume la siguiente idea. Lo que hace es hablar de fuerzas erróneas y fuerzas correctas del cambio educativo, de la reforma educativa. Y como fuerza se refiere básicamente a iniciativas, a proyectos, a políticas que buscan mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Esa es la idea, esa es una fuerza. En realidad el término en inglés es driver. Es difícil traducirlo, pero lo he traducido como fuerzas. ¿Y cuáles son las fuerzas erróneas? Las fuerzas erróneas son fuerzas que no producen los resultados que buscan producir. Las fuerzas correctas, por otro lado, son las fuerzas que producen el tipo de resultados que se quieren obtener. No quiere decir, pues, cuando hablo de fuerzas erróneas o fuerzas correctas, no quiero decir que no se trate de una distinción ideológica, no es que uno prefiere ideológicamente una fuerza por sobre otra, sino básicamente se trata de una definición pragmática que define qué tipo de fuerzas producen el tipo de resultados que queremos obtener y cuáles no. De nuevo, una cosa que también quiero decir antes de enfocarme en describir las fuerzas es, esto no quiere decir que las fuerzas erróneas tengan que descartarse por completo. El asunto es cuáles son las fuerzas que tenemos que utilizar como fuerzas conductoras y qué es lo que ponemos al servicio de qué. En los ejemplos más potentes que hemos encontrado, en realidad sí se usan algunas de las fuerzas erróneas, pero no como las fuerzas conductoras. Las fuerzas conductoras son estas y las fuerzas erróneas se ponen al servicio de las fuerzas correctas. ¿Cuáles son las fuerzas erróneas? La evaluación externa, la idea de que definiendo estándares y creando sistemas de incentivos, de castigos, de premios para el desempeño, uno puede generar, impulsar, estimular la mejora en los sistemas educativos.
No Child Left Behind en los Estados Unidos, Race to the Top en el caso de la era de Obama, y más recientemente una iniciativa de donaciones millonarias que hizo la Fundación Gates, Fundación de Bill Gates, para llevar sistemas de evaluación de maestros a distritos escolares de los Estados Unidos. Todas estas iniciativas que he mencionado han fracasado rotundamente. En el caso de las iniciativas financiadas por Bill Gates, los distritos escolares hicieron cada una de las cosas que se esperaba que hicieran con el dinero que donó Bill Gates, y aún así, en un transcurso de 5 años, no encontraron ningún resultado positivo en términos de mejoras del aprendizaje de los estudiantes. Una fuerza errónea más, la tecnología. Y una de las razones por la que la tecnología es una fuerza errónea es porque la estrategia de la llegada de tecnología a los sistemas educativos básicamente tiene 3 componentes. El primero es comprar, el segundo es comprar y el tercero es comprar. Hay un reporte reciente de la OECD que demuestra, de la OCDE, perdón, que muestra que la inversión en tecnología no tiene relación clara, directa, con las mejoras en los aprendizajes de los estudiantes. De hecho, hay varios países, entre los países que más invirtieron en educación durante la última década, ninguno de ellos pudo mejorar sus indicadores de logro educativo ni la equidad. No mejoraron ni en términos de equidad ni en términos de calidad, y en muchos casos algunos de estos países que más invirtieron en tecnología de hecho empeoraron en sus resultados. La tecnología entonces es una fuerza errónea. Una más, las soluciones individualistas, la idea de que con atraer talento individual y nutrir y premiar el talento individual va a cambiar el sistema. Un ejemplo claro de esto es Teach for America, la idea de que uno trae a jóvenes emprendedores, idealistas, bien preparados a las escuelas, y con eso se va a renovar las escuelas. Ha probado ser una gran falacia. En lo que esto resulta es una circulación de nueva sangre que se va después de 2 años del sistema escolar, y los sistemas escolares no cambian. Y finalmente, las estrategias ad hoc. La idea de que un Ministerio de Educación identifica un problema que se tiene que resolver en las escuelas y diseña un programa para resolver ese problema. Ahora, el problema es que a lo largo de las décadas se han detectado muchos problemas, y entonces se han diseñado muchos programas. Y entonces lo que sucede a final de cuentas, desde la perspectiva de la gente que trabaja, que opera en las escuelas y en los sistemas educativos, en vez de encontrar en eso una solución a un problema que para ellos es importante, resulta en confusión, en sobrecarga, en caos. Esas son las fuerzas erróneas. ¿Cuáles son las fuerzas correctas? Bueno, no es la evaluación externa, sino el desarrollo de capacidades. No es tanto poner presión sobre la gente para que logre mejores resultados, sino crear el apoyo, las capacitaciones que son necesarias para que los profesionales mejoren su práctica. Si es posible poner un poco de presión, está bien, pero siempre que se ponga al servicio de la creación de capacidad, del desarrollo de capacidades. No es la tecnología, sino la pedagogía. Cambiar fundamentalmente la naturaleza del vínculo entre los maestros y los estudiantes en la presencia del contenido. Eso es lo que cambia el aprendizaje, cambiar la pedagogía. Ahora, la tecnología puede potenciar la buena pedagogía. La tecnología puede tener un rol muy importante siempre y cuando se ponga al servicio de la buena pedagogía. No son las soluciones individualistas, sino la colaboración. Los profesionales trabajando juntos para analizar evidencia del aprendizaje de sus estudiantes, para examinar su práctica y tratar de entender cómo es que su práctica está generando la evidencia que se tiene a la mano, y entonces refinar a lo largo del tiempo, mejorar, transformar su práctica en función de la evidencia que se tiene disponible. Finalmente, no son las estrategias ad hoc, sino la coherencia sistémica, lo que puede mover un sistema hacia adelante. ¿A qué me refiero con coherencia sistémica? Se tiene coherencia sistémica en un sistema cuando cualquier persona en el sistema, independientemente de su posición formal en el sistema, sea un maestro, sea un director, sea un supervisor regional, sea un miembro del Ministerio de Educación Nacional, cualquiera al que uno le pregunte, cualquiera de estos miembros va a ser capaz, cualquiera de estos actores va a ser capaz de explicar con mucha claridad, con elocuencia, con mucha consistencia, cuál es el propósito del sistema educativo en el que están trabajando, cuál es la estrategia principal cuál es la estrategia principal de este sistema y cómo se relaciona su trabajo del día a día
con la estrategia global del sistema. Ahí es cuando se logra la coherencia sistémica. La coherencia sistémica entonces no es algo que existe en el papel muy bien organizado en los documentos del Ministerio de Educación. La coherencia sistémica existe fundamentalmente en los corazones y en las mentes de las personas. Y cuando uno lo construye, es una de las fuerzas más potentes para cambiar y para mejorar los sistemas educativos. Y hemos encontrado sistemas que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Ahora, como decía entonces, no se trata de descartar de lleno las fuerzas erróneas, pero de decidir claramente cuál va a ser la fuerza conductora y qué se pone al servicio de qué. Las fuerzas erróneas pueden ser muy útiles siempre y cuando se pongan al servicio de las fuerzas correctas. Muy bien, pues hasta aquí el resumen de cuáles son las razones por las que la mayoría de las reformas educativas han fallado y unas cuantas han mejorado. En realidad, la mayoría de los fracasos han venido de utilizar las fuerzas erróneas. La mayoría de los pocos logros, los pocos éxitos que se han encontrado alrededor del mundo vienen de invertir en las fuerzas correctas. Para terminar esta presentación, quiero ofrecer 5 ideas que espero ayuden a estimular la discusión, la reflexión que se va a llevar aquí el día de hoy y el día de mañana. Y son ideas que emergen de los 5 casos de innovación pedagógica en gran escala que describí brevemente hace algunos minutos. El caso de las redes de tutoría en México, la Escuela Nueva Colombiana, el aprendizaje activo de la India, el programa de educación primaria no formal en Bangladesh y las escuelas comunitarias en Egipto. Estas 5 ideas son consistentes con las fuerzas correctas de la reforma educativa, pero al mismo tiempo, creo yo, nos ayudan a repensar, a reimaginar lo que pueden ser nuestras escuelas y nuestros sistemas educativos si se enfocan en crear las condiciones para el buen aprendizaje, para el aprendizaje en profundidad. Y aquí vienen las 5 ideas. La primera, convertir la desventaja en posibilidad. Perú, como muchos otros países en América Latina, tiene un número enorme de comunidades dispersas, marginadas, comunidades indígenas, comunidades rurales, comunidades urbano-marginales, donde se concentra la pobreza, donde se exacerban las desigualdades sociales. E históricamente, la tendencia de las políticas que han intentado atender a los márgenes del sistema son tendencias o más bien lo que caracteriza a las iniciativas que han tratado de atender a estas comunidades es la provisión de servicios remediales y una actitud básicamente de condescendencia, de vamos a darles a los más pobres lo mínimo indispensable. Escuela Nueva, las redes de tutoría, el aprendizaje activo en la India, lo que nos demuestran es que es posible llevar las mejores pedagogías a las comunidades más marginadas y con eso impactar de maneras muy potentes cómo aprenden y lograr niveles de logro educativo que incluso son mejores que los de las escuelas regulares. Los márgenes de la sociedad, los márgenes de los sistemas educativos están en desventaja solo si lo que queremos hacer es llevar la solución convencional de la escuela convencional a estas comunidades. Pero si lo que estamos pensando es en reimaginar, reinventar la educación, las condiciones de desventaja pueden ofrecer una gran oportunidad. El hecho de que haya un número de estudiantes más reducido, el hecho de que los salones sean multigrado, el hecho de que hay menos supervisión escolar en las comunidades más alejadas, eso hace la innovación mucho más sencilla y en muchos casos mucho más necesaria. Entonces, la invitación aquí es a que pensemos en los márgenes de nuestros sistemas como los espacios donde podemos reinventar la educación y donde tenemos que hacerlo con más urgencia porque estas son las comunidades que necesitan la mejor posible educación lo más rápido posible. En la fotografía que muestro aquí van a encontrar una imagen que a mí me parece muy potente, que ofrece para mí la idea de lo que puede ofrecer Latinoamérica al mundo. Aquí verán en el lado derecho a una niñita de una comunidad rural en México, Maricruz, una niñita de 13 años, que le está dando tutoría en geometría al profesor Richard Elmore de la Universidad de Harvard. Después de este encuentro, Richard lo que decía es, yo sentí que estaba en las manos de una experta. Maricruz me ayudó a entender cosas de geometría que nunca había aprendido bien. Y esta niñita viene a mí para ayudarme a entender geometría y me hace preguntas que me arrinconan a tratar de reconocer lo que no sé y me ayuda a entender de maneras más potentes la geometría. Esta para mí es la imagen de lo que Latinoamérica puede ofrecer.
una manera de educar y de aprender que tiene mucho que enseñarle a las naciones que llamamos desarrolladas. La segunda idea, transformar el núcleo pedagógico de adentro hacia afuera. El núcleo pedagógico es básicamente el conjunto, la relación que se establece entre un educador y un aprendiz en la presencia del conocimiento. Ese es el núcleo pedagógico y ahí es fundamentalmente donde se juega el aprendizaje. Lo que los estudiantes aprenden es función de lo que el maestro, o lo que se les pide que hagan. Lo que aprenden los estudiantes es función de lo que se les pide que hagan. Y lo que es muy curioso es que a lo largo de muchas décadas de reforma, el núcleo pedagógico ha cambiado muy poco. Si una persona pudiera viajar en el tiempo de hace 100 años atrás, pudiera viajar en el tiempo, estaría confundido con todo lo que ve en términos de actividad humana, excepto si fuera un salón de clases. En el salón de clases podría decir, sí, esto es un salón de clases. Así de estable ha sido el núcleo pedagógico hasta ahora y ha sido muy difícil cambiarlo. Pero una de las razones por las que ha sido difícil cambiarlo es porque hasta ahora la mayoría de los intentos de cambiar el núcleo pedagógico han tratado de moverse de afuera hacia adentro. Es decir, creo nuevos currículos, evalúo los maestros, introduzco tecnologías, es decir, bombardeo con un chorro de nuevas ideas a las escuelas con la esperanza de que mágicamente el núcleo pedagógico va a cambiar. Y sin embargo, después de inversiones millonarias en tecnología, en sistemas de evaluación de maestros, de nuevos currículos, el núcleo pedagógico permanece prácticamente intacto. La propuesta aquí, la idea aquí es transformar el núcleo pedagógico de adentro hacia afuera. Comenzar por definir tan claramente como sea posible qué es lo que queremos que nuestros estudiantes sepan y sean capaces de hacer como resultado de ir a la escuela. Y definir también con tanta precisión como sea posible cómo se ven, cuáles son los rasgos específicos de las pedagogías que producen ese tipo de aprendizaje. Cómo se ven, cómo se viven, cómo se pueden aprender. Y una vez que definamos eso, lo que tenemos que hacer es dar vida a estas nuevas pedagogías en el día a día de la vida de los salones y las escuelas. Y luego entonces empezar a encontrar cuáles son las condiciones, las prácticas, las estructuras institucionales que estorban en el esfuerzo por cambiar el núcleo pedagógico e ir modificando las cosas que estorban e ir fortaleciendo las cosas que ayudan. Entonces la idea es cambiar el núcleo pedagógico de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Tercera idea, hacer del aprendizaje una práctica visible. Si yo quisiera aprender, digamos, a jugar fútbol, lo mejor que puedo hacer es ir a un lugar donde se juega fútbol. Ir a un lugar donde puedo ver a gente que juega mejor que yo jugando en acción, modelando la práctica de aprender fútbol. Y me tengo que meter a jugar fútbol, practicar, encontrar maneras de recibir retroalimentación sobre qué tan bien estoy jugando, etc. Pero fundamentalmente lo que tengo que tener es un espacio donde puedo ver al experto jugador de fútbol modelando la práctica de aprender fútbol. Lo mismo aplica para cualquier otra cosa que queremos aprender, sea esto un oficio, la carpintería, o sea, tocar un instrumento, bailar. Necesitamos exposición a la práctica experta de gente que sabe hacer las cosas que queremos aprender mejor que nosotros. Ahora, pensemos en aprender como una práctica, en la práctica de aprender. Yo no recuerdo en todo mi paso por la escuela, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, el posgrado, el postdoctorado, no recuerdo haber visto en una sola ocasión a algún maestro modelando la práctica de aprender, a un maestro enseñándome cómo se aprende, cómo se practica el aprendizaje. El aprendizaje ha sido históricamente una práctica que se relega al plano privado. Es algo que hace el maestro cuando está preparando sus clases por su cuenta. Es algo que se espera que hagan los estudiantes cuando están preparando un examen o cuando están haciendo su tarea. Pero a lo largo de todos los años que pasan por la escuela, la mayoría de los niños nunca ven a los adultos modelando la práctica de aprender. Y entonces no debe sorprendernos que de los pocos afortunados que terminan la preparatoria, se van a la universidad, la gran mayoría de ellos, los que han pasado ya por todo el sistema educativo y han llegado con éxito a la universidad, la gran mayoría de ellos tienen muchos problemas para aprender por su cuenta. En gran medida el problema es que no hemos ofrecido a nuestros estudiantes la oportunidad de ver cómo se aprende, cómo se desarrolla la práctica de aprender. Entonces, en los nuevos sistemas educativos, el trabajo de los maestros tiene que ser aprender en público.
mostrarle a los estudiantes cómo se ve la práctica de aprender y ofrecerles a los estudiantes múltiples oportunidades de practicarla. Ahora, la práctica de aprender o aprender en público no debe ser nada más una práctica exclusiva de los maestros y de los estudiantes. De hecho, tiene que ser el trabajo de todos los involucrados en el sistema educativo. Lo que nos dice la investigación más reciente y más contundente o más robusta, digamos, sobre el liderazgo educativo efectivo, tanto en escuelas como en sistemas educativos, es que los líderes más efectivos, ya sea en una escuela o en un sistema educativo, son líderes que aprenden en público. Son líderes que crean las condiciones para que todos en el grupo aprendan, pero ellos a la par que el grupo aprenden sobre lo que está funcionando y lo que no. Entonces, en los sistemas educativos del futuro lo que tenemos que cultivar es que la práctica de aprendizaje sea el trabajo de todos, desde los estudiantes, pasando por los maestros, los directores de escuela, los supervisores, la gente de los ministerios de educación. Cuarta idea, crear culturas de colaboración para la mejora continua. Hay evidencia bastante contundente ya sobre el poder de la colaboración para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Cuando los maestros tienen la oportunidad de analizar en conjunto, colectivamente, evidencia del aprendizaje de sus estudiantes, o tienen la oportunidad de examinar qué es lo que está funcionando, cómo es que su práctica está influyendo o creando la evidencia que se tiene disponible, y cuando tienen la oportunidad de refinar, mejorar, transformar su práctica, mejoran los aprendizajes de los estudiantes, mejora la eficacia colectiva de los maestros y mejora el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de los maestros para seguir aprendiendo. Ahora, lo que quiero decir aquí nada más brevemente es que aprender a colaborar bien o colaborar bien es muy difícil y lleva mucho tiempo. Aprender a hacerlo bien lleva mucho tiempo. No es solo cosa de poner a la gente en un mismo lugar y que van a colaborar muy bien. Aprender a colaborar bien lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, es muy difícil, pero es una de las mejores inversiones que pueden hacer los sistemas educativos para construir la capacidad de los sistemas del futuro. Y finalmente, vincular diseño y ejecución. Esta es la quinta idea. En la lógica convencional de la política educativa, lo que se hace es que se convoca un grupo de expertos para que diseñen las políticas públicas y su trabajo termina cuando se acaba el diseño. Ya lo diseñé y ahora lo que hago es enviar esto para que otros lo implementen. Cuando hablo de vincular diseño y educación, a lo que me refiero es que los diseñadores se comprometan a demostrar que las ideas que dieron forma al programa o las ideas que tienen en las políticas que están diseñando son posibles, son factibles y se pueden llevar a la práctica en salones reales, en escuelas reales. Y la idea es no esperar que todo va a ser perfecto desde el inicio, sino aprender en la marcha sobre lo que está funcionando, lo que no, y a lo largo del tiempo entonces ir refinando la estrategia en función de lo que uno va aprendiendo, del intento deliberado por cambiar la práctica de las escuelas y los salones. Una de las maneras más creativas que he visto yo que se desarrollan para vincular diseño y diseño y ejecución, es crear equipos híbridos, donde en los ministerios existen equipos, por ejemplo, donde hay una combinación de gente que conoce bien la realidad de los salones y ha tenido éxito en cambiar la cultura escolar convencional en salones, en escuelas, en sistemas educativos. Y en estos equipos también hay gente que conoce bien la burocracia institucional del sistema educativo. Y cuando estos dos equipos empiezan a funcionar juntos, se pueden hacer cosas muy potentes, porque viene gente con experiencia de la práctica, pero gente también que conoce la realidad institucional y sabe cómo se puede navegar para crear las condiciones propicias para que las prácticas buenas se diseminen y empiece a crearse lo que hemos llamado coherencia sistémica. Estas son pues las 5 ideas que quería presentar. Lo voy a dejar aquí. Aquí está mi información de contacto, mi página web, mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter también. Me encantaría escuchar de ustedes. Si tienen más preguntas, cosas que quisieran discutir más, por favor escríbanme y me dará muchísimo gusto poder discutir y escuchar en más profundidad con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Ahora sí me toca presentarlo. Santiago Rincón Gallardo es mexicano, pero él no ha dicho una cosa que es importante, y es que él fue profesor
que creó el sistema de escuelas en red en México, que pasó de 9 escuelas a 9.000, logrando los resultados que él lo dijo sin decir que él era el autor. Luego de esa experiencia, que además en términos de política educativa y de sistema es impresionante, porque pasar de 9 a 9.000 es una cosa impresionante con los niveles de resultados que tiene. Se fue a estudiar una maestría en política educativa y luego un doctorado en Harvard con el profesor que estaba en la foto, y de allí se fue a hacer el postdoc en la Universidad de Toronto, en el OIC, en el Instituto de Educación de la Universidad de Toronto, y está trabajando con Michael Fullan, que ya lo mencionó en el cuadro de los drivers erróneos y correctos, y Santiago. Dicho eso, la parte que tenemos ahorita y el encargo que tengo yo es tratar de conectar lo que acabas de hablar, Santiago, con los nudos que bien describió el rompedor de nudos, mi querido amigo César. Y me voy a atrever a resumir los nudos que has mencionado. El primero es la escasa comprensión de sí mismo del sistema. El sistema educativo funciona, pero no sabe para qué funciona. Opera y tiene vida propia y tiene racionalidad propia, y además, como todo sistema vivo, no quiere morirse, entonces nunca está dispuesto a cambiar. Pero parte por esta poca mirada de comprensión de sí mismo. El segundo nudo es esta imagen que César dijo, que es este muro entre lo estatal y lo no estatal, ¿no? Es una pared invisible que impide que haya la comprensión de que hay un bien mayor por encima de ese muro. El tercero es esta relación entre gobernanza y estructura. Porque aparentemente basta con que tengas la estructura, y está, porque tú puedes ver la estructura del Ministerio de Educación, puedes ver las oficinas, puedes ver gente caminando en las direcciones regionales, tienes especialistas que van a los colegios, directores que hacen las veces que trabajan y supervisores que hacen las veces que supervisan, y pasa otra cosa en la realidad. Pero al mismo tiempo hay un tema de gobernanza, de espíritu en la máquina, digamos, que vive y que no está pensado y que tampoco habla con la estructura. Y el último, que es este sistema de balances y contrabalances que hablaba César, que es esta suerte del arreglo institucional, que al no saber quiénes somos, hacia dónde vamos, tampoco nos hemos puesto a pensar cuál es el mejor arreglo institucional para poder seguir ese propósito y esa coherencia que tú nos pedías en la presentación, porque no sabemos hacia dónde estamos yendo. Claro, y vamos asumiendo un conjunto de modas y de prácticas pedagógicas y de soluciones que las elevamos a principios pedagógicos cuando en realidad estamos desvirtuando su naturaleza. Y yo quisiera comenzar con la primera pregunta, cuando conversaba contigo en camino a esta presentación, tú dijiste una frase que me pareció espectacular, no recuerdo el nombre del autor, pero tú decías, los sistemas educativos tienen esta manía o esta tendencia a simplificar los problemas y complejizar las soluciones. Y lo que me decías es cómo hacemos para complejizar los problemas de tal forma que las soluciones que están delante nuestro broten naturalmente. Hay una cosa que es una broma que puede ser vista de muchos ángulos, algunos casos macabra, otros casos ¿qué vamos a hacer? Este año se premió al mejor director, a uno de los mejores directores de colegio en el Perú. Pero porque es un director innovador que había roto la lógica de conseguir aprendizajes en su colegio. Y por eso lo premiaron, en un premio que plantea el Ministerio de Educación. Pero al mismo tiempo que lo premiaron, le cayó Contraloría o el órgano de control interno, porque lo que estaba haciendo estaba en contra de la norma. O sea, para poder conseguir éxito en un sistema pensado y estructurado como el que tenemos en el Perú, lo que tienes que hacer es ser ilegal. Entonces, ¿cómo comenzar a construir soluciones a partir de lo que nos has conversado respecto a estos elementos? Muy bien. Muchas gracias, Paul. Lo resumes muy bien. Resumes muy bien los puntos que presentó César.
Yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer como nación, que se tiene que hacer el Perú como nación, es educar para qué. Y hay que llegar a algún consenso sobre para qué estamos educando. Yo creo que la idea de aprender a aprender en profundidad es una idea potente, una idea de fuerza que puede ser útil, pero eso es lo primero que tenemos que definir con claridad. Y luego centrar la mayoría de nuestro esfuerzo de nuevo en tratar de encontrar, de definir qué es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan y sean capaces de hacer, cómo se ven las pedagogías que producen ese tipo de aprendizajes y crear los entornos que ayudan a traer a la vida estos nuevos modos de aprender. La ventaja de empezar de esa manera es que lo que empieza a suceder es que cuando los maestros empiezan a ver el brillo en los ojos de los niños, porque están aprendiendo mejor, porque los niños que antes no hablaban ahora son los más elocuentes, lo que más les gusta aprender, que piden las llaves de la escuela porque quieren ir en las tardes y los fines de semana para seguir estudiando. Cuando los papás y los maestros empiezan a ver esta transformación de los niños, eso despierta una energía de renovación que es sumamente potente, sumamente potente. De hecho, me ha tocado ver en el caso de las escuelas de México con las que trabajamos, los maestros empiezan a poner de su propio tiempo en las vacaciones para seguirse preparando, para seguir haciendo esto que está produciendo tan buenos resultados con sus niños. Ponen su tiempo, ponen su dinero para hacerlo, ponen mucho más de esfuerzo que lo que inicialmente se podría esperar de ellos. Y eso es porque cuando uno crea condiciones para el buen aprendizaje, que además son condiciones bastante sencillas, es decir, no es nada del otro mundo, son condiciones bastante sencillas, cuando uno las crea y cuando uno empieza a ver los resultados en el aprendizaje de los estudiantes, en sus gestos, en su seguridad, en su gusto por aprender, eso genera un tipo de energía que es muy potente y que convence a los corazones y a las burocracias más duras. Eso se los puedo asegurar. Entonces, la idea del sistema mecánico del que estaba hablando César es una idea que viene de la idea del paradigma de la gestión científica, la idea de que la actividad humana lo que tiene que hacer es desbaratarla en actividades simples, rutinarias, y crear incentivos de castigos y premios para premiar el buen desempeño, para asegurar la ejecución adecuada de las tareas. Esta idea básicamente asume, los sistemas mecánicos básicamente asumen que el trabajo en sí es muy aburrido, ¿verdad? O sea, que si uno no obliga a la gente a hacerlo, no lo van a hacer. Esta asunción básica es una asunción incorrecta cuando lo que estamos hablando es del aprendizaje. Hay pocas cosas tan fascinantes, tan motivantes como aprender en profundidad. Y hay pocas cosas tan motivantes como ver a los maestros, como ver a los estudiantes aprendiendo bien, encontrando soluciones a preguntas que les interesan, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en el sistema, la serie de condiciones que permiten que la motivación intrínseca, la motivación interna de los actores del sistema se active. Según lo que dice la psicología de la motivación, hay cuatro condiciones básicas para la motivación intrínseca. Propósito. Lo que estoy haciendo tiene un propósito que significa algo importante para mí. Maestría. Aprender a hacer mejor las cosas. Cuando uno se empieza a volver mejor y mejor en hacer el trabajo que está haciendo, eso motiva internamente. Autonomía. Cuando uno tiene la libertad para decidir qué va a hacer, qué va a aprender, cómo lo va a hacer, con quién, en qué momentos. Y conectividad con otra gente, es decir, trabajar con otros, trabajar en grupo, explorar preguntas con otros. Estas son cuatro condiciones que los sistemas mecánicos han fracasado en cultivar y de hecho que han destrozado en muchos casos. Lo que tenemos que hacer entonces es pensar cuáles son los arreglos de los sistemas escolares que cultivan que cultivan las condiciones de motivación intrínseca, que mueven a la gente a hacer las cosas porque lo quieren hacer, no porque dice la normativa que tienen que hacerlo. Tú mencionabas en tu exposición esta idea de la pedagogía y la tecnología, sí. y es una idea súper sexy, digamos, que la tecnología puede solucionar un montón de problemas del día a día del proceso educativo. O sea, y hacías énfasis además en el cómo se ve. Y solo para terminar de complejizar la pregunta, haces un énfasis muy fuerte en el tema de los aprendizajes. Yo tengo la sensación que es certeza en el fondo
de que hemos creado sistemas educativos que funcionan perfectamente para asegurar la enseñanza. Porque es como si, es como si hubiéramos creado estos sistemas con un terror, digamos, a que haya espacios de vacíos, por ejemplo, en el aula, haya silencios en el proceso. ¿Cómo se ve eso, ese énfasis fuerte que tú planteas de un sistema centrado en el aprendizaje? Y su conexión con la pedagogía y el acelerador de la idea de la tecnología, porque no podemos negarnos tampoco que el contexto en el cual nos movemos está profundamente tecnologizado y aparentemente la tendencia es que esto no va a parar. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio entre estos tres elementos, digamos? Los elementos son aprendizaje, pedagogía, tecnología y aprendizaje. Y aprendizaje, ok. Muy bien. Algunas de las pedagogías más potentes que he visto ocurren con tecnologías que no requieren más que una cosa como esta y esta, ¿verdad? O sea, tecnologías muy rudimentarias, cuadernos, libros, lápices. Fundamentalmente las condiciones, ¿cómo se ve la buena pedagogía? La buena pedagogía es fundamentalmente un acto de amistad. Cuando vemos a un buen educador, lo que vemos es a un adulto que entabla diálogo con los estudiantes, que explora lo que los estudiantes ya saben, explora las preguntas que los estudiantes están haciendo y aprovecha lo que los estudiantes ya saben como material para darle sentido a las nuevas preguntas que se están haciendo. Es en diálogo entre iguales. El maestro va aprendiendo a la par que el estudiante. El maestro no necesariamente está aprendiendo el tema que el estudiante está aprendiendo, pero está aprendiendo sobre el aprendizaje, está aprendiendo sobre sus estudiantes, sobre lo que les importa, sobre los miedos que tienen, sobre sus fortalezas, etc. Entonces, como se ve una buena pedagogía, es como un grupo de amigos que está haciendo trabajo que significa que tiene un significado intrínseco para todos. Uno puede ver a los estudiantes trabajando con bastante autonomía, por ejemplo, decidiendo qué es lo que van a estudiar. No es el maestro el que dice esto es lo que tienes que hacer en esta hora. Los estudiantes tienen autonomía para decidir qué es lo que van a estudiar, cómo van a estudiarlo. Pueden avanzar a su propio paso y se pueden tardar tanto como quieran o necesiten para adquirir dominio de las cosas que están estudiando. Y de manera muy importante, también lo que se crean son espacios de rendición de cuentas al interior del grupo, donde, por ejemplo, se requiere o se pide a los estudiantes que demuestren públicamente qué es lo que están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo. En los casos más potentes que hemos visto, además, una vez que un estudiante adquiere dominio de lo que sabe, se espera que él se convierta en educador de otros que quieren aprender lo que el estudiante aprende bien. Entonces, de esta manera, la tarea de educar no se concentra nada más en las manos del maestro, sino se distribuye al interior del grupo y es algo que aprenden a hacer también muy bien los estudiantes. Esta es la idea fundamental. Así es como se ven, este es un ejemplo de cómo se ven las pedagogías efectivas en acción. ¿Qué es lo que ayuda a hacer la tecnología cuando funciona bien? Cuando ya tiene unos entornos pedagógicos en los que el aprendizaje está vivo, es muy vibrante, etcétera, la tecnología puede hacer cosas extraordinarias en términos de permitir a los estudiantes acceder a fuentes de información que están mucho más allá de la biblioteca escolar o de la información que se tiene disponible en el grupo. Y eso es muy potente. La tecnología permite, por ejemplo, que un estudiante que esté interesado en entender cómo vuelan los aviones pueda conectar con un ingeniero en aeronáutica y hacerle preguntas y decirle, oye, ¿cómo funcionan los aviones? ¿Cómo los construyes? Etcétera. La tecnología también puede amplificar la audiencia para el trabajo de los estudiantes. Hay estudiantes que ahora lo que están haciendo es crear blogs donde describen al mundo lo que están aprendiendo. Y cuando tienen que hacer eso, de hecho, los estudiantes producen cosas de mucho mayor calidad que cuando tienen que producir un trabajo que nada más va a calificar el maestro. Entonces, lo que hace la tecnología fundamentalmente es amplificar el acceso a la información y la audiencia que pueden tener los estudiantes cuando muestran su trabajo al mundo, digamos. Y finalmente puede también coadyuvar o hacer fácil la comunicación con expertos de otros campos que pueden hablar con los estudiantes sobre las cosas que los estudiantes están interesados en aprender. Ahora, todo lo que has dicho revuelve alrededor de lo que sucede dentro del salón de clases, ese núcleo pedagógico que era tu tercera o cuarta idea. Sí. Pero nuestra reunión que comienza hoy día y continúa esta mañana, lo que busca es cómo eso se ve a escala. Sí. Sí. Porque tú has explicado ejemplos que tienen que ver con el tema del cambio educativo
de una idea potente que finalmente termina convirtiéndose de pasar de 9 colegios a 9.000. Claro. Pero estamos discutiendo el tema del sistema. Sí. Entonces, ¿cómo conectamos Sí. esto que parece verso Ujú. a la construcción de un sistema, sobre todo al enorme reto que está planteando la pregunta de que tenemos que transformar un sistema educativo? Sí. O sea, ese salto Sí. es el que quizás te pido que abundes un poco. Muy bien, muchas gracias, y es un punto muy importante. La buena gestión de los sistemas educativos es fundamentalmente como la buena pedagogía. La buena gestión es como la buena pedagogía. Los mejores gestores son como buenos educadores. De nuevo, son gente que entabla diálogo con la gente con la que va a trabajar, aprende a la par que ellos, crea condiciones para que aprendan y a la par de ellos aprende. La imagen que a mí me gusta para describir los sistemas educativos que se están centrando en el buen aprendizaje, el tipo de sistemas educativos que están produciendo el tipo de pedagogías a las que me estaba refiriendo ahora, la imagen que me gusta es la imagen de los fractales. No sé si están familiarizados con esa idea, pero los fractales son un concepto de geometría. Y la idea de un fractal es que es una figura que, independientemente de que uno haga zoom hacia adentro de la figura o la vea desde la distancia, la figura permanece siendo la misma. Una espiral, por ejemplo, es un ejemplo de fractal. Uno ve hacia adentro de la espiral y sigue siendo una espiral, uno ve hacia afuera de la espiral, sigue siendo espiral. En los sistemas que más están avanzando en crear las pedagogías potentes de las que he estado hablando, el sistema educativo funciona como un fractal, en el sentido de que independientemente de dónde esté uno, en el salón de clases, en la escuela, en una región, en el estado, a nivel nacional, se comparte un modo de aprender y de hacer las cosas que es consistente. No importa qué tan, de nuevo, a lo largo del sistema completo. A final de cuentas, los sistemas educativos que van a marcar, digamos, el futuro brillante de los sistemas educativos, si es que llegamos allá, son sistemas educativos que aprenden, sistemas que desarrollan mecanismos para intentar soluciones, tratar de verlas en acción, ver qué está funcionando, qué no, y modificar las estrategias a lo largo del tiempo. La idea, pues, del sistema educativo y la invitación a la reflexión aquí es: no piensen que desde el principio el sistema educativo nuevo que diseñen va a ser perfecto. Tomen como punto de partida la idea de que el sistema va a ser de entrada incompleto y que posiblemente esté completamente equivocado. Y la idea es, una vez que uno diseña un primer esbozo con las mejores posibles ideas, uno lo ponga en la práctica, vea qué funciona, qué no, y vaya modificando a lo largo del tiempo en función de qué es lo que está sucediendo en la realidad de las escuelas, que uno vaya modificando el sistema de modo que responda a esas ideas. Una última reflexión. Hay un arquitecto japonés que antes de diseñar, antes de construir una instalación arquitectónica, lo que hace es permitir a la gente moverse al interior del sistema, al interior del espacio donde se va a construir, y pone arena y ve cuáles son los patrones de movimiento de la gente cuando está en el espacio abierto. Y lo que hace entonces es empezar a crear la arquitectura alrededor del movimiento humano natural. Ese es el tipo de estructura que yo invito al Perú, digamos, a tratar de diseñar. El tipo de arquitectura que sigue el flujo natural del aprendizaje de los estudiantes, del aprendizaje de los adultos, y va diseñando la estructura en función que se adapta y ayuda a florecer al aprendizaje. Ok, Santiago, muchas gracias, y de verdad que ha sido súper interesante escuchar estas ideas que has puesto en la mesa, y ya toca a nosotros ver mañana cómo lidiamos con ellas. Muchas gracias, Muchísimas Santiago. gracias.